Muy buenas noches. Muchísimas gracias al Instituto por la amable invitación. Saludo a todos los profesionales, todas las profesionales que se encuentran participando en este evento, precisamente de oportunidad sobre la reflexión de la protección y la defensa del consumidor. En esta oportunidad quiero hacer una precisión. Mi presentación es a título netamente personal, no digamos, en función a la institución a la que represento, ¿cierto? Como se ha mencionado digamos, en mi hoja de vida, digamos, trabajo en Indecopi. Sin embargo, mi presentación es netamente personal y académica en esta oportunidad. En esta sesión voy a ceñirme estrictamente al tiempo. Quiero tratar un tema que es relevante desde el punto de vista académico y con mayor razón en el ámbito de la situación jurídica y la situación en el Perú de la tutela del consumidor. Y es esta relación entre los fundamentos de derecho administrativo y la tutela del consumidor. ¿Sí? Lo que debemos tener en cuenta como artículo de primera referencia es el artículo 65 de la Constitución Política. Este artículo contempla un, una tutela específica del consumidor, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta en esta tutela es que es una tutela que establece, ¿cierto? Y reconoce al ciudadano como consumidor, ¿cierto? Como titular de derechos, y por otro lado, establece un mandato especial a los poderes públicos. El artículo 65 de la Constitución Política, cuando hace referencia al Estado, se está refiriendo a el Estado en sus diversas manifestaciones a través de los diferentes poderes públicos. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el ejercicio de la función o del poder legislativo, en este caso, a través de la emisión, digamos, o la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿cierto? Por otro lado, reconocemos también el establecimiento de instituciones jurídicas típicas de la protección del consumidor. Luego encontramos que se establecen instituciones públicas que estarán en el marco de la estructura del Poder Ejecutivo para la tutela del consumidor. Y aquí encontramos distintas entidades, ¿cierto?, que articulan a través del Consejo Nacional de Protección y Defensa del Consumidor. Podemos mencionar, quizás la más conocida de todas las instituciones es el Indecopi. Sin embargo, cabe señalar que el Indecopi no es la única institución, ¿cierto? Existen más instituciones con competencias específicas en materia de protección del consumidor. Entonces, el artículo 65, cuando lo revisamos, establece una tutela, ¿cierto? Y un mandato especial a los poderes públicos respecto de esta tutela, por razones obviamente relacionadas a información, pero no circunscrita solo a los problemas de información, ¿sí? Sino incluye otros problemas que puedan estar relacionados con esta tutela. Allí se pueden incluir, por ejemplo, temas relacionados a idoneidad o temas relacionados a un tema que está vinculado al artículo 2 de la Constitución Política, que es el principio de no discriminación. Entonces, la comprensión, ¿cierto?, de esta relación entre derecho administrativo y protección al consumidor va de la mano de entender, ¿cierto?, el alcance del artículo 65 de la Constitución Política. Ahora, demos un
siguiente paso. Cuando decimos que se establece una tutela en el marco del derecho administrativo, es porque el hecho de haber establecido instituciones públicas responsables de la tutela del consumidor genera la aplicación del derecho público y además del derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, la presencia de instituciones públicas que aplicarán el derecho administrativo establece una relación jurídica de administración-administrado, ¿sí? Y en algunos casos, dotando a estas entidades públicas de diferentes potestades. Por ejemplo, algunas de estas entidades tendrán la capacidad de emitir reglamentos administrativos, pensemos en el caso de los organismos reguladores que pueden emitir, por ejemplo, condiciones de uso, directivas específicas de tutela, ¿cierto? De tramitación de los diferentes procedimientos administrativos. Acá vemos cómo derecho administrativo y además reconocerle potestades reglamentarias a entidades administrativas en estas materias. Por otro lado, le reconocemos también que en este ámbito de tutela bajo el marco del derecho administrativo se habilita a que estas entidades administrativas puedan emitir actos administrativos. ¿Qué significa? Que pueden, ¿cierto?, emitir, declarar en situaciones concretas respecto de si se está tutelando apropiadamente o no al consumidor. Y entonces, acá genera, fíjense, que esta tutela también en el marco del derecho administrativo plantee cuál debe ser la mejor forma de tutelar al consumidor. Entonces, por ejemplo, podrían utilizarse en algunos casos sistemas o procedimientos sancionadores. ¿Sí? Algunas entidades han optado por procedimientos sancionadores, es decir, ante situaciones de transgresión normativa, la administración actúa en el marco de esta tutela, generando una consecuencia jurídica, ¿cierto?, perjudicial en este caso a aquel que ha, digamos, generado una situación perjudicial al consumidor. Pero esta no es la única forma, ¿cierto? También algunas entidades han optado por mecanismos más de carácter trilateral, ¿cierto? Buscando soluciones, ¿cierto?, de controversias que se puedan estar dando en el marco de los conflictos entre proveedor y consumidor, entre prestador de un servicio y usuario de un servicio. Entonces, utilizar el procedimiento sancionador o utilizar un procedimiento trilateral significa utilizar el derecho administrativo para resolver, ¿cierto?, un problema relacionado a tutela del consumidor. Ahora, ¿por qué esto es ciertamente relevante? Porque la prevalencia, fíjense, la prevalencia de utilizar el derecho administrativo es una característica en el ordenamiento jurídico peruano, pero no quiere decir que sea internacionalmente, ¿cierto?, la regla, ni quiere decir que no puedan existir otros mecanismos de tutela del consumidor. Recordemos nuevamente, el mandato del artículo 65 de la Constitución Política es amplio. No establece solo instituciones administrativas
en el marco del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, esta tutela preeminente, ¿cierto? Muy intensa en el marco del derecho administrativo, pues admite que también podrían existir otras formas, como por ejemplo la implementación, ¿cierto? De sistemas que puedan ser autocompositivos, ¿cierto? O sistemas que pudieran tener características arbitrales, como el caso del arbitraje de consumo, ¿cierto? Que coexiste este arbitraje de consumo con las formas de resolver los conflictos, ¿cierto? O sancionar en el marco del derecho administrativo. Entonces, la tutela, fíjense, es bastante acotada en el derecho administrativo, pero no debe restringirse solo al derecho administrativo. Luego, cuando vemos cómo funciona la tutela del consumidor en el ámbito peruano sobre la base del derecho administrativo, encontramos tres instituciones clásicas típicas del derecho administrativo. La primera es el acto administrativo. Una resolución que emita un organismo regulador será, ¿cierto?, acto administrativo. ¿Sí? Estas resoluciones que emite un tribunal administrativo como el TRASU, ¿cierto?, posteriores a lo que resuelve las controversias la empresa operadora, será un acto administrativo y con características de ser sometido, revisado en sede jurisdiccional, un contencioso administrativo, un proceso judicial específico de control de los actos de la administración. Entonces, nuevamente, la presencia de un proceso de, digamos, contencioso administrativo se enmarca también, ¿cierto?, en el ámbito de la tutela del artículo 65 de la Constitución Política. Por otro lado, encontramos la presencia de procedimientos administrativos, como hemos mencionado, de tal manera que se dan, ¿cierto?, se manifiestan en esta tutela procedimientos administrativos que en algunos casos, ¿cierto?, tendrán características bastante particulares, ¿cierto?, en las que en primera instancia, entre comillas, ¿cierto?, esa primera instancia está una empresa operadora que resuelve y luego una segunda instancia con la presencia ya de una administración pública y puntualmente de un órgano administrativo. Diferente a un modelo, ¿cierto?, como el que puede darse en el Indecopi, donde la primera y la segunda instancia son órganos administrativos. Las comisiones y las salas son órganos administrativos. En ambos casos utilizan la figura del procedimiento administrativo para tramitar los conflictos que se puedan dar entre consumidor y proveedor, entre usuario y empresa operadora o prestador del servicio. Y por otro lado, encontramos los reglamentos administrativos. Los reglamentos administrativos, ¿cierto?, con estas características de que constituyen normas, de que terminan siendo, ¿cierto?, normas jurídicas que se incorporan en el ordenamiento jurídico y por lo tanto deben cumplir con la regla de la jerarquía, ¿cierto? Con la regla de que no pueden transgredir normas generales. No podría existir, por ejemplo, un procedimiento administrativo emitido por un organismo regulador que transgreda disposiciones específicas del código o disposiciones específicas contenidas en otra norma. Entonces, la presencia de esas tres figuras es característica en el ámbito peruano. Acto administrativo, procedimiento administrativo y reglamento administrativo. Y además encontraremos que en esta tutela administrativa del consumidor se presentan
también principios de derecho administrativo. Y acá esto es bien importante, porque, digamos, no me voy a ceñir solo a la ley del procedimiento administrativo, porque los principios allí, digamos, tienen una marcada presencia o connotación del procedimiento administrativo, sino acá me estoy refiriendo a principios de derecho administrativo que, pues, válidamente son y deben ser reconocidos en el ámbito de la tutela del consumidor. Y la tutela del consumidor no solo enmarcada en lo procedimental, ¿sí? Sino en general, la tutela como pudiera ser en las distintas manifestaciones de esta tutela. Entonces, los principios que he traído, acá he traído fundamentalmente 5 principios clásicos del derecho administrativo. El primero, principio de legalidad. Definitivamente, la actuación de todas las entidades administrativas, pensemos tutela administrativa, está sujeta al principio de legalidad. Es decir, su actuación estará fundada en que sea acorde a la Constitución, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico. Es decir, sujetas a este bloque de legalidad, ¿cierto? Como sistema jurídico ordenado, además. Por otro lado, esta legalidad significa una actuación de estas entidades públicas conforme a la finalidad pública por la cual se le otorgó competencia, ¿sí? Es decir, para los fines previstos por la ley. No podrían utilizar estas entidades administrativas, ¿cierto?, sus facultades, sus poderes para una finalidad diferente a la prevista en la ley. Por otro lado, haremos referencia ya un poco más rápido al principio de competencia. ¿Qué sucede? Claro, legalidad implica también la presencia de competencia administrativa. Las entidades públicas tienen que actuar sobre la base de las competencias atribuidas por la ley, ¿cierto? Y por lo tanto, las competencias significan, ¿cierto?, establecer la presencia de competencia territorial en función al grado, en función a la materia, en función al tiempo, ¿cierto? Pero sobre todo, lo que se conoce como principio de competencia. Las administraciones públicas tienen el poder, deber, ¿cierto?, de proteger a los consumidores, porque así les ha sido atribuido. Por lo tanto, ese poder, deber, significa ejercicio de esta competencia. Y solo la ley o un mandato judicial podrá, por ejemplo, restringir o limitar o establecer que no ejerzan esta competencia administrativa. Por otro lado, el principio de razonabilidad. Y la razonabilidad tiene que ver con cómo legitimar la actuación de la administración pública. Y esto es muy importante para las entidades administrativas. Como no solamente es porque tengan potestad o tenga poder sobre la base del principio de legalidad y competencia, sino que su actuación esté, ¿cierto?, ponderada, sea acorde, sea adecuada, ¿cierto?, el nivel de actuación en función a los fines que busca proteger. Claro, deberá evitar que haya alguien que quiera continuar incumpliendo la norma, ¿cierto? Y no, digamos, aun cuando sea sancionado. Es decir, la razonabilidad en la actuación tiene que ver con los medios, tiene que ver con los fines, pero sobre todo, como digamos establece la doctrina en materia de derecho administrativo, tiene que ver con la legitimación de la entidad.
una entidad puede estar habilitada por la ley, pero su actuación puede no estar legitimada porque fue desproporcional, fue poco racional y terminó, pues, por el contrario, generando que una conducta continúe lesionando los intereses de los consumidores. Entonces, algunos autores plantean incluso que esta razonabilidad en realidad también tiene que ver con un tema de justicia, ¿sí? Por otro lado, está el tema de la verdad material, que tiene elementos, en efecto, de carácter procedimental, pero finalmente, claro, la actuación de la administración pública tiene que llegar a la verdad material. Pero esto relacionémoslo también con la presencia del procedimiento administrativo y las herramientas, ¿cierto? Aquello que en el procedimiento administrativo se podrá tutelar. Porque acá también se comienzan a trasladar temas como, claro, cómo logro debido procedimiento, pero también eficacia y celeridad en el procedimiento. Quiero tutelar al consumidor, pero también puede ser ciertamente difícil, ¿cierto? El tema de aportación de medios probatorios, valoración de medios probatorios para llegar a esta verdad material. Pero también por legitimidad o razonabilidad de la actuación, lo que no podría pasar es que se sancione, ¿cierto? Sin tener toda en este caso, las pruebas que permitan determinar que un proveedor ha transgredido el ordenamiento jurídico. Recordemos que si la opción de la entidad administrativa ha sido utilizar el procedimiento sancionador, detrás, ¿cierto? Garantía de aquel administrado que está siendo procesado en ese procedimiento es el principio de licitud. ¿Sí? Entonces, principio de licitud, verdad material, pero también tiene que ver con debido procedimiento y además celeridad y eficacia de los procedimientos de tutela del consumidor. Y finalmente, con esto ya termino por razones de tiempo, está el tema de la confianza legítima. La confianza legítima detrás lo que tiene es un valor jurídico que es la seguridad jurídica, ¿cierto? La actuación de las administraciones públicas no puede, ¿cierto? Afectar la predictibilidad, ¿cierto? No puede ser que la administración pública pues cambie sus criterios mañana, tarde y noche. No puede ser que el administrado no sepa, pensemos en este caso, el consumidor, cómo es que va a ser resuelto un caso. Recordemos que, digamos, y todos aquellos que estamos en temas relacionados al consumidor, muchos procedimientos en materia del consumidor son procedimientos casi recurrentes. Pensemos en los casos de reclamaciones administrativas por facturación en electricidad, saneamiento o telecomunicaciones. Son reclamos con características muy comunes. Entonces, claro, la actuación de la administración pública debe llevar a generar esa confianza, esa seguridad, esa predictibilidad. Por lo tanto, la administración pública y la utilización de instituciones de derecho administrativo debe generar cierta confianza en aquellos que utilizarán las herramientas establecidas, en este caso en particular, el procedimiento administrativo. Y con esto ya concluyo mi presentación. He tenido que correr, la verdad, con muchos de los temas, pero quedo, digamos, muy agradecido por la oportunidad de poder hacer esta presentación. Y nada, presto les voy a dejar mi correo a las consultas que tuvieran. Muchas gracias.